glaucoma es una enfermedad desgraciadamente silenciosa que tiene muchas causales. Las principales causales son alteraciones de la presión ocular producida por distintos factores, por distintas causas, que silenciosamente, sin producir ninguna sintomatología, van a producir un daño progresivo del nervio óptico, lo cual, si no es diagnosticado en un momento oportuno, puede llevar en el largo plazo a la ceguera. Dije recién que esta era desgraciadamente una enfermedad silenciosa porque no da síntomas. Es muy raro que dé síntomas. En general, si la presión estuviera muy alta, porque hay distintos tipos de glaucoma que pueden comenzar con niveles de presión distintas, puede dar algún tipo de sintomatología si esta fuera demasiado elevada, como dolor de cabeza, a veces sensación de visión borrosa. Esos son casos excepcionales. El glaucoma generalmente no da síntomas. Es por eso de difícil diagnóstico por sintomatología y por eso, si no lo detecta en una consulta oftalmológica o la realización precoz de una consulta preventiva por el oftalmólogo, la enfermedad puede pasar desapercibida. Existen muchos tipos de glaucoma, pero para diferenciarlo y que la gente comprenda, existen dos grandes grupos de glaucoma, los glaucomas primarios y los glaucomas secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Los glaucomas primarios obedecen alteraciones generalmente genéticas del ojo y los glaucomas secundarios se producen por alguna otra patología ocular que puede ser de causa inflamatoria o de causa tumoral que puedan elevar la presión intraocular. El glaucoma primario se divide en dos grandes grupos también, que son los de ángulo abierto y los de ángulo estrecho. Cuando yo hablo de ángulo, el ángulo es una estructura que está formada por la curvatura de la córnea y el iris, formando un ángulo donde está la estructura por donde sale el líquido que se produce permanentemente dentro del ojo en el cuerpo ciliar. Tanto sale, tanto se ha formado. Se forma en el cuerpo ciliar y sale por esta estructura que se llama trabeculado, que está en este ángulo. Los pacientes que tienen ángulo abierto, esa malla trabecular, que es como un sedazo, se va tapando progresivamente. ¿Por qué razones? Por factores genéticos. Es como si ustedes pasaran una sopa de lentejas por un colador y la sopa va pasando a medida que ustedes la van sedando y en un momento el ollejo la tapa y no puede continuar pasando hacia el otro lado. Bueno, aquí ocurre lo mismo en el glaucoma de ángulo abierto y comienza a aumentar la presión dentro del ojo y por lo tanto esa presión elevada comienza a apretar o comprimir la cabeza del nervio óptico en su entrada al ojo, produciendo un daño que se manifiesta no clínicamente, sino que en la pesquisa por pérdida del campo de visión. El paciente no va perdiendo su visión central, va perdiendo el campo de su visión, que se puede ir estrechando por sectores, como tajadas de un Kuchen, o se puede ir estrechando en forma concéntrica. Hay distintas formas de aparición del daño en el campo visual. El otro glaucoma, que es el glaucoma de ángulo estrecho, se produce porque genéticamente el iris está venido hacia adelante, se acerca mucho a la córnea y crea un ángulo estrecho, que al dilatarse la pupila en la oscuridad, actúa como un tapón sobre esa estructura de salida o trabéculo que mencioné recién y se produce un aumento que es crónico de la presión toda la noche. Cuando se dilata la pupila por la oscuridad, se tapa el iris. O puede producir un cuadro mucho más grave y dramático que se llama el glaucoma agudo, donde la presión sube de niveles normales a presiones de 60 milímetros, por ejemplo, lo cual produce un cuadro doloroso y puede producir, si no se interviene en el momento oportuno y con rapidez, una pérdida de la visión del ojo hasta en 2 días. El mejor tratamiento del glaucoma es la pesquisa precoz. Los antecedentes familiares son sumamente importantes. Todo paciente que tenga algún familiar con glaucoma, que tenga alguna relación familiar directa,
tiene que hacerse un examen, tiene que concurrir al oftalmólogo. Las que tú me estás hablando de posibilidades de manejo del glaucoma, de tratamiento del glaucoma, cómo manejarlo, dependiendo qué tipo de glaucoma sea. Si es un paciente que tiene un glaucoma de ángulo abierto, dependiendo con qué niveles de presiones nos llegue, nosotros iniciamos un tratamiento con medicamentos para normalizar la presión del ojo. Si no funciona este medicamento, nosotros lo asociamos con otra droga que tenga un efecto compartido, de tal manera de que se adicione la potencia de uno con el otro y logre un resultado. Si no así fuese, que podríamos llegar a una tercera droga, y en este caso, si no logramos el nivel objetivo de presión intraocular, podremos llegar a la cirugía. En esta cirugía existen alternativas, que pueden ser una aplicación no invasiva de láser, en algunos casos, o cirugía con el ojo abierto, donde hacemos una especie de derivación del humor acuoso desde el interior del ojo a un espacio virtual que creamos en la cirugía, que se llama cirugía filtrante. El mejor consejo sería el examen preventivo al oftalmólogo. Nosotros, cuando viene un paciente, de cualquier edad, por el motivo que sea, ese paciente se le toma la visión, se le realiza un control de presión intraocular y se le examina el fondo de ojo. Cuando estoy hablando de fondo de ojo, nosotros estamos viendo la cabeza del nervio óptico, que es la que se daña cuando entra al ojo. Y ese nervio óptico puede estar con alteraciones mínimas iniciales clínicas detectadas por nosotros, y en ese momento nosotros, si tenemos alguna sospecha porque la presión estaba elevada en el momento de la consulta, o nuestro examen hizo sospechar que el paciente podía tener glaucoma, ese paciente es derivado a exámenes específicos para determinar el nivel de la presión en la cual el paciente llega y el nivel de daño que en ese momento puede estar presentando. Quiero decirle a la gente que cuando piensan o escuchan la palabra glaucoma, ¿no?, siempre la gente asocia con una catástrofe total. Alguien le dijo: esto es peor que el cáncer. Esto inevitablemente lleva a la ceguera. El glaucoma puede ser tratado a tiempo, puede ser manejado de las distintas maneras que ya mencioné, de manera oportuna, y puede tener un buen resultado. El paciente no está condenado a la ceguera si es tratado a tiempo, sea con tratamiento médico o tratamientos quirúrgicos si así lo requiriera.